buenas amigos, bienvenidos al programa de Curiositats TV. Conjuntamente conmigo tenemos a Juan Carlos Chávez del grupo Criptos, como cada sábado que hacemos este programa de misterio. Y hoy hablaremos de un sitio mágico, un sitio que creo que los dos llevamos en nuestro corazón y hemos visitado varias veces. Un sitio que vamos a empezar recitando de esta manera. Dice, sobre la cumbre del monte de Trasmoz, donde ayer no se encontraban más que rocas y matorrales, hemos descubierto el amanecer de un castillo tan alto, tan grande y tan fuerte como no existe ningún otro en todos los estados. En un principio dudamos del testimonio de nuestros ojos, creyendo que tal vez fingía la mole la niebla enremolada sobre las alturas, pero después ha salido el sol, la niebla se ha deshecho y el castillo sublime, ahí oscuro, amenazador y gigante, denominado, lo contornamos con su altísima atalaya. Carta 7 de mi celda, de Adolfo Bécquer, un gran autor y un gran enamorado de este pueblo de Trasmoz, un pueblo que nos lleva a las puertas del Moncayo, donde se dice que en su cementerio se aparece un niño, un pueblo, como hemos dicho, totalmente excomulgado, pero que tiene una iglesia en el centro del pueblo llamada Santa María, un pueblo que hablaremos aquí en Curiositats TV con nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? No te oigo, Juan Carlos. No te oigo. Perdón, había desconectado el micrófono. Aquí, pasando la tarde en buena compañía. ¿Qué tenemos que hablar de Trasmoz? Porque desde luego Adolfo Bécquer lo dejó muy claro, ¿no? Era un pueblo fantástico, se enamoró de ese pueblo. Mejor embajador que Adolfo Bécquer para Trasmoz no hay nadie. Tenemos aquellas familias donde hay las pinturas en sus casas que recuerdan aquel pasado de brujas también. ¿Qué tienes que hablar de Trasmoz? Porque yo sé que estás enamorado de ese pueblo igual que lo estoy yo. Pues mira, en parte casi como Bécquer, o sea, como Gustavo Adolfo. ¿Por qué? Porque escuchas mucho, te acercas y lo interesante es cómo te atrapa. ¿Cómo te atrapa? Dices, pero si no es nada, son 4 piedras, o sea, el castillo en realidad son 4, en realidad 4 paredes, 4 murallas, que se dicen murallas, o sea, 4 paredes que quedan y una torre principal reconstruida, pero que en realidad pues es muy pequeña, es una comunidad muy pequeña. ¿Qué tiene? Dices, bueno, yo he tenido la oportunidad de ir tanto en fiestas como en día normal, aquello que dices un fin de semana normal del año, ¿no? Y lo interesante es la zona. Por alguna razón, bueno, han sabido hacer un recorrido, la verdad, donde están las antiguas cuevas y tal. Han hecho un recorrido que va hasta la zona trasera de donde habéis dicho, donde está la parte superior, que está la iglesia de Santa María, y en la caminata al castillo. Pero lo más interesante, que fue lo primero que me enamoró, fue que en el recorrido hay como unas especies de setas metálicas grandes. Sí, sí, muy bonito. Todos lo hemos visto, es precioso. Pero claro, dices, setas. Yo me di cuenta cuando al ver la última, había pasado unas cuantas, y me di cuenta de que tenían ventanitas. Eran ventanas que hay brujitas dentro. Sí. Hay brujitas dentro, ¿no? Hay unas brujitas y cada una es diferente, o sea, tiene su encanto. O sea, volví a hacer el camino, o sea, me di la vuelta con la cámara porque quería fotografiar a las brujitas en cuestión. Digo, ay, qué interesante, ¿no? El pueblo en realidad pues tiene una taberna, simplemente es la casa del pueblo, es la casa cultural, la casa cultural, pero te acogen bien. Acogen bien, ¿no? O sea, los chavales jóvenes incluso. Ahí, vale, hay que reconocer que hay una cierta población joven que bueno, pues o no entiende o no quiere realmente, pues, seguir, digamos, lo típico, ¿no? Los legados, ¿no?
pero en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, las que sí que desde pequeñas están metidas en el ajo, es la comunidad de las brujas, porque es que tienen una comunidad de brujas hoy en día, la bruja del año. O sea, cada año hay una bruja del año. Es más, tienen el enorme placer, se dan el enorme placer o honor de a la bruja del año en su casa se pone en cerámica, se pone una cerámica diciendo bruja del año de tal año. Y entonces encuentras casas en las cuales en varias generaciones pues, ha habido un número X de bruja del año. Bueno, pues es interesante, no solo por eso, sino bueno, cuando indagas y ves el- el- lo que hay detrás, ¿no? Esa historia, ¿no? Dices, bueno, cada pueblo tiene su historia, pero eh, que tenga un pueblo tantas historias, y claro, cuando ya entonces resulta que dices, es comulgado, dices, un día. Bueno, pues algo gordo han tenido que hacer aquí. Claro, originalmente lo asocias a las brujas, ¿no? Porque como el pueblo está tan centrado en esta historia, claro, piensas en las brujas. Luego cuando resulta que miras la historia y te das cuenta de que es un caso en su época de alzamiento popular, porque no deja de ser un cabreo popular contra el cabreo de la iglesia ante la imposición de la Iglesia por conseguir la explotación de los dos bienes más importantes de la población, claro, la población en cierto momento dice, no, eso, o sea, no, me niego en redondo. Y eso da lugar a que, primero, que es la nobleza, o sea, el tribunal, quien da la razón al pueblo y como respuesta, digamos, el cabreo monumental de la Iglesia, de generar la excomunión papal, o sea, por medio del Vaticano, al pueblo, o sea, como represalia, es como represalia. Lo de las siguientes historias y demás van asociadas a fenómenos que se producen históricamente en un lugar que es, bueno, tú lo sabes perfectamente, ya has estado allí, el Moncayo de fondo, ¿no? El Moncayo de fondo eh, que tiene el Moncayo, además, tiene el antiguo sanatorio aquel, oh, Sanatorio. ¿qué dices? Sanatorio tiene el monasterio Viruela, tiene el Pozo de las Ánimas. Claro, hay sitios mágicos en el Moncayo en el Claro, cual te llama la atención lo místico y lo misterioso, ¿no? Pero Trasmoz, cuando llegas a Trasmoz, ya solamente el cartel que hay en la entrada que te pone Trasmoz, aquello con el gato con el gato. la magia del Moncayo, la frase aquella, la magia del Moncayo, te hiela la sangre, porque tú vas caminando y sí, es una calle que va subiendo, va subiendo, va subiendo, en el cual te encuentras algunas fotos allí, bueno, grafitis de brujas en las casas y Sí, tal, y luego llega al castillo, el castillo está derruido, un castillo hecho con roca negra en muchos sitios, sí, que dice la leyenda, que lo construyó en una noche, en 24 horas, una noche, de la noche a la mañana, el demonio, a cambio de no se sabe qué. Se hizo un pacto, se dijo que se hizo un pacto con el demonio para conservar los terrenos y que a cambio le hizo el castillo. Bueno, una historia terrible. Hay la historia también de la reina que salta para no ser, bueno, la princesa que salta para no ser atrapada. Claro, es un pueblo que no solamente habla de brujería, sino habla de muchas historias. Es un muchas pueblo historias. que tiene historias mil. Y además es un pueblo también agrícola, un pueblo que es muy rico en frutales y Almendros, en frutos secos, almendros. en almendra. Es un Sí, pueblo fantástico. Allí en el Moncayo te podemos encontrar sitios alucinantes. La magia ujú, en lo que es toda la tierra de Tarazona, como por ejemplo también la subida que hemos hablado antes en el programa de radio, la subida esa que vas al revés, que parece que estés sí, subiendo, en cambio estás bajando, que incluso Iker Jiménez en Cuarto Milenio estuvo allí también, yo estuve también grabando aquella subida, dejabas el coche se subía solo, es increíble el Moncayo en sí, la magia que esconde, ¿no? La magia que esconde aquella parte de Aragón o como quieras llamarlo, ¿no? Es terrible, es es terrible, terrible. es terrible. Y el Trasmoz no es más que otro pueblo, pero claro, tiene la magia
de ser el único pueblo excomulgado 2 veces de toda Europa, ¿eh? Cuidado, que Dos veces, no es moco de pavo, ¿eh? No, a ver, que, son dos historias, o sea, una historia ya se sabe que es la de la pelea, pero que la otra va asociada al tema de que comentábamos en otras ocasiones, o sea, de que hay unos nobles, ¿vale? Era un varón, un conde y un duque, porque eran dos hermanos que tenían la baronía, digamos, de Trasmoz en aquel entonces. Y entonces resulta bueno, que se les ocurre eh, hacer acuñación de De monedas manera. falsas, o sea, acuñación de monedas de forma ilegal. Bueno, utilizan un sistema para, digamos, desviar la atención, que es decir, porque claro, recordemos que la acuñación en aquel entonces eran prensas, o sea, el ruido tenía que ser bárbaro y lo hacían por la noche. Total. Brutal. Y entonces resulta que ellos lo asocian a que el castillo, en el castillo, pues, bueno, pues se reunían en una, que todavía existe, que es una oquedad, digamos, al pie del castillo, en el pueblo, La plazoleta donde está una la bruja, plazita donde y está la tal, figura de la que bruja, es, sí. sí, que es donde está la figura de la bruja, y se reunían ahí lo que eran lo denominadas brujas. En aquel entonces, en realidad, eran las mujeres, las curanderas, digamos, que había en aquel entonces, y las parteras y demás. Llevaban hierbas para curar, sí. Claro, a ver, es que no había más, o sea, estamos hablando de 3, 5 personas. Es que el pueblo no daba para más, nunca lo ha dado, o sea, no, hoy en día es un pueblo que tendrá 100, 200 habitantes, no tiene más, Como mucho, como mucho. como mucho, ¿vale? Quiero decir bueno, bueno, pero ellos generan ese miedo, digamos. Cuando son descubiertos, porque son descubiertos al final, resulta bueno, no se les ocurre otra cosa que decir, uno es noble, con lo cual es indultado, digamos, o sea, no se le justicia ni le hacen nada, pero lo que sí que hace es acusar al pueblo que en realidad él estaba como eh, embrujado, ¿vale? Porque había una comunidad y entonces cuando empieza la historia de la comunidad de las brujas, la historia de perseguir a estas brujas. El otro hermano era un moseno, era cura, era un monje, Ujú. pero claro, un monje con cierta importancia porque era de familia noble y a él sí que se le hace justicia, se le da justicia y se le tira atado al río, ¿vale? No he conseguido descubrir si sobrevive o no sobrevive. Normalmente en estos casos normalmente se ahogaban. Sí, El caso es claro. esto, claro. Pero automáticamente, como represalia, pues el obispo resulta que habla con el cardenal en cuestión y hablan otra vez con la Iglesia, con el Vaticano, y se genera una segunda excomunión. Eso mucha gente pues dice, eh, el pueblo es comulgado, sí, sí, pero es que tiene el noble arte de ser el pueblo excomulgado 2 veces, ¿vale? Pero bueno, el caso es que básicamente, pues ahí es donde se genera esa historia. Ellos la recrean cada año, cuando hacen la fiesta de las brujas. Hay que recordar que hay dos fiestas, que es una en junio, que esa no he podido ir, que es la de la fiesta de la proclamación de la nueva bruja, Ujú. Tenemos que ir, ¿vale? ¿eh? Tenemos que ir, Juan Carlos. No puedo. Mira, este año otra vez, porque resulta que tengo que ir a un congreso que coge precisamente ese fin de semana. Si no lo cambian, ¿eh? Porque habitualmente lo suelen hacer en la primera semana de junio y Ujú. hacen esto. Lo tengo que mirar es las fechas, a ver si consigo las fechas y lo miraremos. Pero que es una fiesta muy interesante. Y luego está la fiesta de las velas, que le llaman. Ujú. Que a esa sí que he ido yo, que es en noviembre, que es muy bonita porque es como la fiesta de Halloween. O sea, la fiesta grande de las brujas. O sea, es su fiesta grande. Y entonces lo que hacen es llenar las calles
con recorridos de velas. De Yo, veras. o sea, no está, digo, yo Desde abajo de no tengo Candela muchas, hasta arriba del castillo. Sigan sí, todo no tengo siguiendo. muchas fotos, pero no tengo muchas fotos, lástima. Por eso digo que tengo que volver. Eh, pero es muy bonito, porque claro, ellas lo que hacen es que dicen que representa, cada vela representa una bruja, una representante. O sea, ellos conservan el recuerdo de esas brujas. Y es una historia muy bonita. Ya se ha estropeado con el tiempo. A ver, no es que se haya estropeado por culpa de ello. Se ha estropeado por culpa de la fama que han conseguido. Y entonces resulta imposible, te digo de verdad, resulta imposible prácticamente incluso aparcar. El pueblo incluso ha fabricado, ha creado unas zonas que antiguamente eran zonas de cultivo y ha hecho parking. O sea, intentado montar alrededor de 3 o 4 parkings grandes, bastante grandes, y aún así se llenan. Y cuesta horrores, ¿no? O sea, En la y zona del cementerio que hay los bancos aquellos, allí se puede aparcar sí, también, pero está también. lleno. En aquella época está lleno. Ese fin de semana está llenísimo. Y entonces, claro, es una lástima porque, claro, genera que el pueblo, claro, tenemos que ver que es un pueblo, es una aldea prácticamente. Ya les digo, hay alrededor de 100, 150 casas. O sea, es que hay, ya digo, 100, 200 habitantes, no hay más. Y entonces encontrarte con una población tan pequeña, cargada de miles, porque o sea, yo conté con la última vez cuando fuimos a la representación, que era en una plaza, y nosotros solo pudimos acercarnos a una calle lateral repleta de gente, o sea, todo repleto de gente, y claro, le quita ese, esa gracia, ¿no? No te puedes acercar, no te puedes imbuir, digamos, de la auténtica historia de la población. Entonces, por eso me gusta ir, por ejemplo, un fin de semana normal, Ujú. porque lo viven mejor, más tranquilamente y te puedes imbuir mucho más de la historia. O sea, puedes pararte en cualquier sitio, sacar unas fotos, sacar unas imágenes, buscar unos rincones. En estas fiestas, pues desgraciadamente, pues es eso, se llena. Desgraciadamente para nosotros. O sea, yo me alegro enormemente de que Trasmoz esté ahí y que su leyenda y su historia se plasme, ¿no? Y sea una realidad cada año. O sea, no quiero mal, no quiero que la gente ahora diga, oh, pues yo no voy. No, no. Ya digo, está muy bien. Además, es una zona que es muy interesante. No solo eso, recordemos que es anecdótico. Cerca hay un pueblo, ¿cómo se llama? El de la señora que hizo el adefesio este del cuadro. Esto no me La acuerdo. de, Sé qué pueblo me dices, pero no me sale el nombre ahora mismo. no me acuerdo ahora mismo. Mira, y me da mucha rabia porque fuimos a un hostal Ujú. con una familia que son geniales. Y nos trataron de maravilla. Y dije, que vais a Trasmoz. Sí, 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 sí. Mira, pues está y tal, a tal hora, no sé qué, preguntáis allí. Es una maravilla, son una gente muy, muy interesante, Muy abierta, muy cercana, sí. muy Y abierta, muy cercana. lo que llama la atención de Trasmoz, Juan Carlos, es que toda la gran afluencia de público en sus dos grandes fiestas, la fiesta de la bruja del año y la de las Junio, sí. velas, que no sacan partida económica, porque evidentemente en el pueblo no hay nada que puedan sacar partido económico, lo único que hay es un pequeño bar, no hay nada más, que es el bar del pueblo, el bar casal del pueblo que hay allí, pero no hay, digamos, tiendas, no hay sitio, sí que a veces sacan mesas y tal, pero Sí, no sacan, digamos, un rédito económico brutal en comparación a otros pueblos que con menos gente sacan el triple de rendimiento. O sea, es una sí, cuestión de orgullo propio de ellos y de rememorar la historia del pueblo que fueron, ¿no? Es muy bonita, sí, eso es lo que hacen Trasmoz. sí, sí, porque fíjate que es lo que tú dices, o sea, hacen el mercadillo incluso medieval. Sí, O sea, que hay un montón de puestos, ahí está muy bien representado. Eh, no hay por ahora lo que hay en otros mercadillos
medievales de cosas que no tienen nada que ver con el tema. O sea, lo típico de los el que vende bolsitos y ropa de AC/DC. O sea, quiero decir que un mercadillo así, ahí no lo va a tener. O sea, cuida muy bien incluso lo que es el tipo de mercado, La de imagen, mercadillos, sí. ¿no? De imagen. Luego, por ejemplo, tienen un montón de cosas que hacen, porque hacen, por ejemplo, en las fiestas, hacen incluso tienen un puesto donde de arqueros Sí. medievales, o sea, que incluso rememoran, digamos, o reconstruyen, digamos, la vida medieval, ¿no? Paseos a caballo, incluso también, que bueno, son ponis, pero bueno, no sé, hay pocos caballos. Pero que lo tratan así. Lo que sí que sé, por ejemplo, que lo recogido, como es un pueblo tan pequeño, claro, pocos habitantes, pocos recursos a nivel nacional, o sea, del Estado. O sea, pocas ayudas, bueno, pocos recursos. Y entonces, ellos lo que hacen es una parte de las ganancias, digamos, lo que queda neto, lo tienen para mantener, digamos, el tipo de fiesta, ¿no? La festividad y tal, la organización. El resto va a todo, que en realidad está muy bien, porque va al ayuntamiento, va al departamento o sea, al ayuntamiento directamente y hace el reparto en los distintos sitios. Les ha dado, en la última vez estaban incluso, ya están construyendo una piscina municipal, que como ellos decían, la Ujú. piscina municipal original era el pilón de abajo, de donde antiguamente las lavanderas. O sea que imagínate, bueno, pues estaban haciendo, tengo que ver porque supongo que ya habrán terminado las obras. Hacen, bueno, están reconstruyendo partes del castillo para hacerlo para hacer visitas culturales e históricas. El castillo también es muy bonito, está muy bien de ver, por lo que el material y la reconstrucción de todo lo que era la vida en distintas etapas. Hay tres etapas, hay tres plantas y lo han arreglado por etapas, ¿no? El museo está, ya digo, muy sencillo, pero lo más interesante es que prácticamente todo el material que puedes ver en el museo es de allí. Son cosas recuperadas del mismo pueblo. No es aquello que dices, he comprado una trilladora de madera con sus piedras incrustadas de tal sitio, no, todo es recopilado del mismo pueblo. Y entonces ya digo, resulta no solamente por la leyenda y por ver la fiesta, sino de por sí el pueblo y el interés que tienen en conservar la vida, ¿no? La vida, porque, a ver, tristemente tenemos que comentarlo, que muchos pueblos de alrededor, pequeñas aldeas han ido desapareciendo y se van quedando en el olvido ahí aparcadas, cuando en su momento pues habían tenido su cierto interés. Pero ya digo que es esa historia, esas familias que durante generaciones y generaciones han pasado de estar perseguidas a ser un referente, que es lo bonito, ¿no? Decir, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Se suele decir. Y en este caso, pues está muy bien que sea más tarde que nunca el reconocer y potenciar pues a esas mujeres que en realidad pues no hicieron nada más que una labor social, una labor del pueblo. O sea, porque, ya digo, tú las ves y en realidad pues todos son los medicamentos de la época, todos son plantas, o sea, realmente eran parteras. O sea, no tenemos a una señora que... ah, aquí tampoco tenemos a la bruja que en realidad es acusada de bruja porque resulta que es la tía buena del pueblo. Perdona por lo de la tía buena del pueblo, pero bueno, es la mujer más guapa del pueblo y la más deseada. Y Sí, sí. por envidias y demás, vuelcas tu ira hacia esa persona, ¿no? En este caso, eh, el pueblo, ya digo, la historia es más que nada por el tema de eso, de ser parteras y en todo caso, por ser utilizadas como excusa ante un delito. Porque recordemos que es eso, o sea,
un delito de los señores feudales y que cargan hacia ciertas personas del pueblo, ¿no? Yo es que estaba endemoniado, ¿no? Uf, estas son las terribles. Pero ya digo, es muy bonito, es no solamente Trasmod, ya digo, el, el, ¿cómo se llama? El monasterio de Vihuela, por ejemplo, también es muy bonito de ver. A eso sí, hay que organizar bien lo que son las visitas y demás, porque habitualmente, pues tienen unos horarios muy concretos y el tema de visitas está muy complicado. Pero sí, ya digo. Y ya digo, es imbuirse en la magia de aquello. Pues Juan Carlos, hemos conocido Trasmoz, un pueblo fantástico en el Moncayo, un pueblo que hay que visitar, que vamos a ir, y ha sido un programa fantástico. Me ha encantado hablar de este pueblo en el cual llevamos en el corazón, y vamos a acabar también con una poesía de Baker que decía: el alma que habla puede con los ojos también besar con la mirada. Gustavo Adolfo Baker, Gustavo Adolfo Baker enamorado de Trasmoz, igual que cualquier visitante y nosotros mismos cuando hemos visitado sus calles, sus pueblos, su historia y su gente. Una gente maravillosa. Juan Carlos, hasta la semana que viene, y con Gustavo Adolfo Baker hemos cerrado este programa hablando de Trasmoz. Hasta luego.